Hola, buenas tardes. El Colegio de Arquitectos hoy precisamente está cerrando el mes donde festejamos el Día del Peatón. Y hoy precisamente nos va a ayudar a cerrar este mes el arquitecto Federico Sánchez y Sánchez, precisamente con su plática Caminar en la Ciudad. Muchísimas gracias, arquitecto. Y arquitectos, ¿me podrían por favor ayudar con el currículum? Sí, claro, Arqui. Bueno, el arquitecto Federico Sánchez y Sánchez es un arquitecto mexicano con más de 20 años de experiencia, desarrollándose en el campo de la docencia, la investigación, la supervisión, planificación, administración y dirección de obra, también en desarrollos urbanos como planes parciales estratégicos en contextos históricos, tanto en México como en el extranjero, en el sector del patrimonio cultural, paisajes culturales, contextos históricos urbanos, y también es reconocido por evaluar las necesidades operativas y desarrollar soluciones para ahorrar costes, mejorar los ingresos y aumentar la satisfacción del cliente. Bueno, presenta un trabajo de vanguardia en la utilización de tecnología y productos de alta calidad, manejo de alternativas innovadoras, funcionales y sustentables. Actualmente cursa el doctorado en Arquitectura y Urbanismo en la Universidad Autónoma de Coahuila con el proyecto de Imaginarios Urbanos en Barrios Mineros. En cuanto a experiencia profesional, ha sido profesor e investigador, es director de proyectos, subdirector de supervisión de obras y también proyectos de conservación. En el extranjero ha sido director de obra, socio gerente y director de obra adjunto en Bariloche, Argentina. En estudios de posgrados, tiene una maestría en proyectos de desarrollo en la Universidad de La Salle, Campus Pachuca, y también un doctorado en arquitectura y urbanismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Arquitecto, bienvenido. Adelante. Buenas tardes. No sé si se escucha bien. Sí, claro. Ok. Bueno, buenas tardes a todos. En realidad es un gusto poder estar aquí. Le agradezco a la arquitecta Edna en especial la oportunidad de haberme invitado para poder realizar esta breve charla en motivo, como ya lo comentó, del Día del Peatón. Algo que es muy importante hoy en estos momentos en los cuales hemos pasado por una pandemia, estamos pasando por ella y nos da la posibilidad de replantearnos esquemas que muchas veces hemos dejado a un lado porque hemos priorizado el tema del uso de los vehículos automotores, de tener una movilidad automatizada en ese sentido y que sin duda nos conlleva a hacer un gasto energético e incluso a deteriorar de alguna manera también nuestros esquemas de salud, que eso se ha reflejado hoy en día con todos estos temas que hemos manejado de la pandemia. Caminar en la ciudad lo llamé así y precisamente hago una primera interrogante: las calles deben de invitar a caminar. Eso lo dice la ONU en relación a los últimos estudios que ha desarrollado junto con el Banco Interamericano de Desarrollo en relación a que las calles tendrían que tener esos dos vínculos con la movilidad no motorizada. En este caso, pues obviamente me refiero a las bicisendas, ciclovías y demás, y a las áreas para peatones, para caminantes, para personas que caminan. Obviamente nos podemos adentrar en un tema técnico de cómo se le define o cómo se le ha venido definiendo al peatón en todas las características, porque no solamente el caminar nos hace el hecho de relajarnos y de pasear, sino a veces tenemos que caminar por necesidad, trasladarnos, ya lo iremos viendo, de un punto a otro exclusivamente para ir a nuestro vehículo particular o trasladarnos en la movilidad que requiere, que tiene la ciudad, ¿no? Entonces, yo creo que una de las grandes interrogantes es: las calles deben de invitar a caminar. Es como el gran parteaguas del rompimiento de los paradigmas en relación a una necesidad que se nos vino de la noche a la mañana y que la estamos viviendo. ¿Cuántas de nuestras calles están realmente hechas para caminar? Difícilmente podemos tener ese dato, pero sin embargo los porcentajes serían muy altos, porque de cualquier lugar que vayamos en el mundo, siempre va a haber una situación difícil para caminar que conlleva también el vínculo a algo muy importante que es la accesibilidad.
el derecho de que todos tengan la oportunidad de trasladarse de un lado a otro sin barreras, ¿sí? En ese sentido, como ya lo mencionamos, el 17 de agosto se conmemora el Día del Peatón, y yo creo que son fechas que la ONU o la Organización Mundial han puesto precisamente para hacer reflexiones a estos puntos y podamos sin duda hablarlo, platicarlo, charlarlo y poder llegar a ciertas, o pensar en algunas soluciones que nos permitan a nosotros dar ese rompimiento a los paradigmas que tenemos tan clavados del uso del automóvil. Entonces, en este camino, les podría yo comentar que una ciudad caminable es una ciudad vital. Les reitero, son palabras de la organización de la ONU principalmente, y nos mencionan algo muy interesante: sostenible, sana y segura. Sin embargo, aunque alentar a las personas a caminar es todo un reto, y la buena planificación urbana es determinante para influir en los patrones de uso y comportamiento de la ciudad. Ahí básicamente nos quedamos con los objetivos de desarrollo sustentable, que yo creo que todos ustedes conocen, de los 17 puntos en los cuales nos hemos visto inmersos y que sin duda hoy están siendo postergados por este gran proceso que vivimos, por esta gran situación, por esta gran pandemia, ¿sí? Pero nos quedamos con tres cosas: sostenible, sana y segura, ¿sí? Y agregaría yo el tema de la accesibilidad, o sea, lo accesible. A veces pensamos que lo accesible es solamente para personas que tienen una silla de ruedas, pero sin embargo, las personas obesas, las personas que sufrieron un pequeño accidente, que hoy se encuentran limitadas desde su manera motora, como puede ser con una férula, con un bastón, los que están en recuperación hoy en día del tema COVID, que requieren incluso empezar a caminar y a fortalecer su vida en cuestión de los pulmones, son personas que requieren de un trato especial en la accesibilidad. Sí, las embarazadas, en fin, las personas que tienen hoy niños menores en carriolas, que las tienen que trasladar, en fin, una serie de situaciones. Y no dejemos a un lado los que por alguna razón tienen problemas visuales o auditivos, ¿sí? Entonces, todo esto nos conlleva a generar senderos, nos conlleva a generar banquetas, veredas, caminos y situaciones que permitan ser accesibles. Vuelvo a repetir, si nos vamos a caminar a la ciudad, nos vamos a encontrar que incluso, y no muy lejos, en nuestra ciudad, nuestra amada Pachuca, pues obviamente tenemos lamentablemente casos que no son favorables, porque hay puentes, incluso peatonales, que conllevan al Tuzobús, que no permiten el acceso al 100% de lo que es una movilidad accesible en este tema, ¿no? Entonces son cosas que tenemos que replantearnos. A veces cuesta, a veces nos preguntamos por qué esto no se dio. Pues no se dio simplemente porque decidimos tener una educación vehicular en la que incluso peleamos en algún momento por llegar en nuestro vehículo hasta el punto más cercano del supermercado, del mercado, de la farmacia y demás, ¿no? Y obviamente hicimos un letargo desde el ámbito gubernamental en el que hoy ponerse al día va a ser muy difícil, ¿no? Entonces son situaciones que más que vislumbrar un culpable, hay que vislumbrar en qué podemos aportar y cómo podemos ir modificando este tipo de situaciones, ¿no? Entonces la ONU propone 6 puntos: fomentar la movilidad, potenciar la vida entre lo que se adelantó, potenciar la vida entre lo que es estos esquemas, impulsar las actividades recreativas, veredas más amplias, mejoramiento del mobiliario urbano, edificios para ser vistos desde las plantas bajas, ¿sí? Situaciones que ellos ponen como puntos nodales para poder empezar a refuncionalizar nuestras ciudades o nuestros espacios públicos.
A final de cuentas, el fomentar la movilidad peatonal, en este caso, nos conlleva a una serie de situaciones que nos permiten de alguna manera ser saludables. Hoy con el tema del COVID, digo, todos lo sabemos, es muy complejo incluso trasladarnos en transporte público, porque a final de cuentas el transporte público sigue estando lleno, aunque haya de alguna manera cierto tipo de semáforos que nos impiden salir a las calles, ¿no? Entonces, creo yo que este es un punto, el caminar, el salir a andar en bicicleta, sin duda conlleva a una ganancia no solamente en el ámbito de la salud, sino también en el ámbito del compromiso con nuestro planeta. Ya los iremos platicando un poco más a detalle. Hay que potenciar la vida entre los edificios, porque al final de cuentas, si ahí hablábamos, hablaba la ONU en el sentido de decir, hay que hacer una ciudad más agradable para caminar. Yo recuerdo un proyecto de un arquitecto, Rubén Pesci, que desarrolló en Monterrey, Nuevo León, que a final de cuentas él hacía un desarrollo inmobiliario muy costoso y en la vialidad principal no la hacía vehicular, la hacía peatonal para generar unas pequeñas plazas que se vincularan con los edificios y pudieran ser el soporte. Precisamente yo creo que es eso, la vida entre los edificios. Recorriendo nuestras ciudades rápidamente podemos encontrar que tenemos esos espacios, pero no los hemos podido potenciar, ¿no? Entonces, caminar es una experiencia que permite vivir la ciudad en toda su diversidad. Ahí podemos ver y podemos sin duda tomar muchos referentes a lo largo del mundo, no solamente en nuestro país, sino en muchas partes. Y algo muy interesante que es cuando salimos de vacaciones, cuando vamos a conocer una ciudad, pues obviamente lo que hacemos los arquitectos es caminarla, ¿no? Muchas veces las recomendaciones de otros que ya fueron, es decir, no te quieras comer a Roma en un día, sino vívela lentamente porque te vas a cansar, ¿no? Entonces hay ciudades que fueron hechas para caminar y que son una experiencia formidable. Ahora, esas ganas que nosotros tenemos los arquitectos de recorrerlas, pues obviamente había que trasladarlas a las demás personas que no lo hacen, ¿no? Que requieren de vivirlas, pero para eso, pues obviamente hay que de alguna manera hacer cosas que complementen desde el esquema urbano la posibilidad de que actividades complementarias se desarrollen en esas calles, ¿no? Todo se puede llevar a cabo. Yo recuerdo en algún momento algún comentario en el sentido de que Pachuca era una ciudad fría, con viento y demás. Realmente estar en otras ciudades donde cae nieve y en climas extremos, la gente sale a caminar y sale protegida y sale a caminar, sin duda, y disfruta lo mismo que si fuera un día cálido. Entonces hay que dejar a un lado los paradigmas y romperlos para podernos ir adentrando a otro tipo, ¿no? Ahí vemos lo que es el complemento un poco de esas actividades, ¿no? Aprovechar los días soleados. No tengo la foto aquí, hubiese querido mostrárselas, pero es muy interesante si ustedes tienen la oportunidad de darse una vuelta por la Plaza Independencia, donde se encuentra la Torre Monumental del Reloj de Pachuca. La gente en el horario después de las 12, a la 1, 2, 3 de la tarde, busca la sombra del reloj para resguardarse y se esconde ahí en donde la sombra cae. Entonces es lo que tenemos que cambiar. Esas plazas, esos lugares públicos, sin duda tienen que cambiar para generarle espacios de descanso a esas personas que deciden caminar, ¿no? Hay varias necesidades para caminar. Una, la necesidad propia del disfrute y la necesidad propia del trasladarte. Lo que se hizo ahí en nuestra ciudad en torno a la Plaza de Independencia sin duda es positivo, pero queda acotado a un simple espacio. Nos queda claro que generar todo ese tipo en una ciudad común de no como la de nosotros, pues generaría un costo muy alto y realmente es algo complejo, ¿no? Pero nos vamos a la Ciudad de México donde los recursos son
diferentes, y también vamos a encontrar situaciones en las cuales se potencia, por ejemplo, el Paseo de la Reforma, pero sin embargo calles que se encuentran con deterioros considerables y falta de accesibilidad en ese sentido, ¿no? El impulsar las actividades que se generen en los espacios públicos es también parte fundamental. Son actividades recreativas, por ejemplo, lo hacemos, ¿no? El famoso, los sábados que se baila el danzón ahí en la plaza, en fin, o generar acá como en el Paseo de la Reforma, que están estas salas, situaciones que nos permitan a nosotros tener recorridos puntuales, no solamente para enfocarnos en el tema turístico, sino que nos permitan de alguna manera a los que somos cotidianos poder trasladarnos o poder decidir o tomar la decisión de caminar, pero de caminar de manera agradable, encontrar senderos, encontrar situaciones e incluso ventanas. En Nueva York hay muchas situaciones de este tipo que tienen ventanas hacia lo que es la cortina urbana. Yo creo que en la ciudad de Pachuca podemos tener lo mismo. ¿Cuántas veces no hemos tenido la oportunidad de voltear hacia ese cerro que a veces nos pinta como un gran lagarto? Viste, un cocodrilo que se asoma ahí en el fondo de nuestra ciudad, y no, a veces le preguntamos a algunas personas si ni siquiera lo han visto, ¿no? Entonces, a veces no tenemos esa oportunidad. ¿O cuántas veces no hemos decidido, o podríamos decidir ver el hermoso edificio de Vancomer o el de La Palanca y disfrutarlo, pero disfrutarlo desde un espacio que nos permita a lo mejor tomar un pequeño descanso y continuar nuestra caminata? En fin, son ejemplos, ¿no? Yo creo que parte del esquema de las banquetas, en este caso ahí habla del punto 4, pues son esenciales, ¿no? Nosotros tenemos a la necesidad de ampliarlas, ¿sí? No en todos lados se podría, pero sin embargo hay situaciones. Yo he escuchado puntos a favor y puntos en contra si ponemos y analizamos el ejemplo de lo que es la calle de Morelos, ¿no? Realmente no nos vamos a adentrar en discutir si está bien o está mal, pero creo yo que cualquier estudio de ampliación de banqueta requiere un fortalecimiento socioeconómico y cultural. Sí, el primer ejercicio que se hizo hace muchas décadas atrás en nuestra ciudad fue la calle de Guerrero. Sin embargo, la falta de mantenimiento, en fin, muchas otras cosas fueron marcando a esa zona con un decaimiento, ¿no? Pero no solo así, en el hecho mismo de los nuevos centros de la ciudad, porque la ciudad va cambiando de centros, y no es algo que podamos hacer, sino es la vorágine misma del desarrollo urbano, pues tendríamos que tener esos senderos, ¿no? Ahí vamos a ver una imagen después de lo que es el Parque Ben Gurión, que es a lo mejor un tema que no hemos podido detonar en el sentido mismo de que no tenemos vínculos peatonales con él. Hay proyectos, sin duda, de vínculos con ciclovías, pero también la zona plateada, por ejemplo, si uno quisiera caminar a lo largo de todos esos pequeños cafés o restaurantes que han abierto con algunas oficinas como turismo, con agua, en fin, que hay ahí, pues se nos vuelve pesadísimo, ¿no? Pero sin embargo no hay dónde estacionarse tampoco. Entonces ese tipo de cosas tendrían que fortalecerse, generar grandes áreas arboladas para poder dar sombra y que los peatones puedan elegir esa posibilidad. No, vuelvo a repetir, son ejemplos. En la Ciudad de México, pues tenemos ese ejemplo de lo que es el Paseo de la Reforma, que incluso es uno de los itinerarios turísticos más importantes en la ciudad y que obviamente está desarrollado para poder fortalecer el esquema de las ciclovías, de la gente peatonal y demás. Pero también volvemos al tema, no podemos lograr tener realmente conectividad de accesibilidad total de un punto a otro, ni siquiera en una de las ciudades más representativas de nuestro país. Insurgente Sur también es un ejemplo muy interesante. Nosotros en nuestra ciudad, pues a lo mejor hemos hecho a la inversa. Ponemos los camellones en medio con grandes árboles que dan sombra a los autos cuando pasan.
y nosotros quedamos como peatones o como personas que utilizamos la modalidad de las bicicletas, pues quedamos a la mera desprotección total del sol, ¿no? Más bien al sol total, ¿no? Eso quiero decir. Y bueno, parte del aprovechamiento de lo que son las actividades, ahí podemos ver, ¿no? Alguien que tiene en una ciudad que se tiene un río, que se tiene esa posibilidad, se aprovecha y se hace ahí rápidamente una alberca que permite a los usuarios trasladarse y tener un motor que los invita al disfrute de la ciudad. Eso yo creo que es algo que no tenemos que perder y va vinculado. No, por eso es muy importante diferenciar al tipo de peatón, pero yo creo que todos los peatones van a buscar de alguna manera enlazarse a lugares y lo más ideal es de que se enlacen con un placer por ir disfrutando. Por ejemplo, si yo quisiera dejar mi vehículo en la Plaza Juárez, eh, ya no encuentro estacionamiento, tengo que buscar un lugar adecuado. Pero sin embargo, si camino de ahí, puedo disfrutar con un buen recorrido ya implementado, que no cuesta nada. Puedo disfrutar de algunos edificios y a lo mejor el hecho de ir a pagar en un banco del centro podría permitirme a mí aprovechar y poder hacer el ejercicio, ¿no? Pero obviamente me voy a topar con problemas de accesibilidad y algunas barreras. Mejorar el mobiliario urbano sin duda es fundamental porque estos puntos de traslado peatonal, ya sea por necesidad, disfrute, tienen que tener espacios de resguardo, espacios de relajación, espacios de descanso principalmente, ¿sí? Entonces son importantes potenciarlos. ¿Cuántos tenemos en nuestro entorno? Pues difícilmente más bien fácilmente los podemos contar porque no son muchos, ¿no? Y el punto último que nos marca este esquema de la ONU es edificios para ser vistos desde la planta baja. Por ejemplo, la Plaza Independencia, vuelvo a tocar ese punto. Muy interesante hubiera sido que ese espacio interior fuera abierto o que tuviera esa posibilidad de alguna manera de poder observar el reloj desde abajo para que fuera mucho más magnificente de lo que hoy es y que ese resguardo en la parte inferior, donde hoy está un espacio cultural, pudiera tener esa trascendencia a nuestro emblemático monumento, ¿no? Y aquí podemos ver, tengo 3 imágenes de la ciudad, donde realmente vemos cómo pues, sí puede haber claramente senderos urbanos que permitan a las personas trasladarse desde los puntos peatonalmente hablando y sumando a lo mejor ciertas modalidades de movilidad como puede ser el Tusobús. En fin, no me reconoce el cursor, pero a final de cuentas podemos observar, ustedes conocen la ciudad, la Plaza Independencia y la Plaza Constitución, por lo menos si pudiésemos vincular la Plaza Independencia con la Constitución y la Plaza Juan C. Doria con unas banquetas adecuadas y acordes, podríamos de alguna manera impulsar esos recorridos, no solamente turísticos, sino complementarios en el movernos de manera cotidiana porque esas plazas sí las mueven otro tipo de gente que tiene la necesidad de ir al centro de la ciudad. Sí, ahí podemos ver otro esquema de nuestra ciudad, que es la parte donde se encuentran precisamente los 2 estadios y hay un interesante proyecto que se desarrolló con una senda deportiva a lo largo del Río de las Avenidas, pero que sin duda pues queda de alguna manera desvinculada o desprotegida por el tema de los rayos del sol y demás. Queda desvinculada de la demás trama urbana que nosotros podemos ver, ¿no? Y obviamente que todo el trayecto que se convierte posterior a la carretera Ciudad Sagún hasta llegar al final del fraccionamiento San Javier, sumándonos hacia Los Tuzos, pues queda sin duda sin posibilidad de ser caminada, ¿no? Y aquí vemos este nodo muy interesante de desarrollo que tenemos en nuestra ciudad,
pero que no tiene esa posibilidad de verse vinculado por una cuestión peatonal. Ya nada más les comento que ir del centro del centro minero hacia lo que es la parte de Walmart, Soriana y esa zona es realmente pesadísimo, porque al final o al Home Depot, porque obviamente el sol es mortal en esos horarios y en las noches, obviamente es mucho más complejo por un esquema de seguridad, ¿no? Ese espacio tan hermoso que tenemos, discutible sin duda, lo que es el Parque Ben Gurión con lo que es el Pizal, pues obviamente tendríamos que de alguna manera vincularlo a la ciudad para que pueda también tener ciertos recorridos peatonales. No solamente es un tema de gusto, sino es un tema técnico, es un tema de recursos. Realmente hay normas muy, muy importantes que marcan claramente cuáles son los mínimos anchos y demás, y donde debe de haber ciertas y cada una de las cosas para que los peatones puedan trasladarse con toda la seguridad que se requiere. ¿Sí? Ahí vemos dos ejemplos de situaciones similares en dos ciudades, las van a reconocer inmediatamente, y obviamente que el peatón difícilmente es contemplado por la estrechez ya establecida en la parte de abajo, por la estrechez que vive la avenida en la que está puesto este elemento que no es otra cosa que una estación. Y en la parte de arriba vemos la necesidad que tiene una persona de caminar bastante para poder tomar su transporte, y aunado a eso no tenemos ni siquiera un lugar para que pueda sentarse. Y hablamos de accesibilidad cuando las personas que tienen una cuestión de disminución motora, pues obviamente requieren, ¿no? Requieren de atajarse del sol, de atajarse de la lluvia y también de poder descansar un poco, ¿no? Aquí vemos otra situación completamente diferente, donde vemos incluso más usuarios, sí, ya es en otra ciudad, donde obviamente las condiciones para que la gente se traslade de manera peatonal, caminando, pues son otras, ¿no? Nosotros tenemos que trabajar en romper nuestra cultura del vehículo, que obviamente lo heredamos de nuestro país vecino, y tenemos que vincularnos más, ¿no? En otros lugares no se requieren estaciones de gran infraestructuras tan complejas, sino cosas mucho más sencillas, porque también, pues obviamente, las poblaciones son menores, el paso de los vehículos, de las movilidades, pues es mucho más rápido, ¿no? En menos tiempo. En realidad, esto es lo que yo quería comentarles. Estoy abierto a cualquier pregunta, cualquier cosa. No quise ahondar en cuestiones muy técnicas, sino más bien irnos caminando hacia una reflexión. Los 6 puntos que menciona la ONU me parecen hoy 6 elementos importantes en este momento de la pandemia que sin duda nos llevan a tener un análisis un poco más claro en relación al romper paradigmas. Existen muchas posibilidades de que nuestras ciudades puedan tener estos senderos, sí, pero los tenemos que pensar, los tenemos que hacer. No son situaciones que generen grandes costos, porque podemos empezar poco a poco con pequeñas rutas que nos permitan, pero sí tenemos que ir pensando de manera integral para que estas propuestas puedan tener esa viabilidad y no caigan en situaciones en las que vengan a perjudicar al que camina más que ayudarlo a trasladarse a otro lado. Muchas gracias. Muchas gracias, Arquín. Tenemos unas preguntas. Una de las preguntas sería, en cuanto a la toma de decisiones, ¿cree que es solamente posible por medio de los que lideran los puestos políticos o también es cuestión de la población en general? Es muy interesante esta pregunta porque finalmente nos lleva
a dos cosas, a dos vertientes. Yo creo que es primero el hacer una reflexión nosotros como personas para poder buscar incidir en los gobiernos en las necesidades propias del usuario como tal. Yo creo que no es una responsabilidad total del gobierno, es una responsabilidad conjunta. Si yo tengo esa necesidad, obviamente, que quede claro que si nosotros hacemos y embellecemos todas las banquetas de toda la ciudad, difícilmente van a ser utilizadas por las personas. Vamos a ver vehículos sobre ellas. Lo que tenemos que modificar es la manera de pensar de nosotros primero. Esa es una opinión. No sé si queda contestada la pregunta. Ok, sí. Otra pregunta es, en cuanto a la cuestión cultural, ¿cree que nos falta demasiado a la ciudad de Pachuca? Pues yo creo que no, realmente las generaciones han ido cambiando y han tenido la oportunidad de estar en otros lugares donde las situaciones o las circunstancias peatonales son mucho mayores a las de nosotros. Entonces yo creo que estamos como en un 50 y 50. Eso de alguna manera ayuda bastante al proceso de cambio que requerimos. Lo que sí es algo que debe de quedar muy en claro. Desde el punto de vista cultural, la transformación la otorgamos todos, pero tiene que ser llevada por el gobierno. Si no se genera esta cadena, pues obviamente no vamos a obtener resultados. El gobierno tendría la obligación de generar esquemas de prueba o esquemas pilotos para de alguna manera medir la situación de la población en general y obviamente también de decirles, miren, están estas alternativas y podemos ir trabajando en ellas. Pero sí hay que romper el paradigma, ¿no? Este es un momento coyuntural que tendríamos nosotros que aprovechar para eso. Ok, gracias. Otra pregunta es, ¿qué opinas sobre la implementación de la línea de Tuzobús? Si fue eficiente o no fue eficiente en su momento. Pues mira, ya después de mucho tiempo de verse implementado, emitir una opinión de si fue eficiente o no, yo creo que ya nos adaptamos, ¿no? Ya nos adaptamos a los usuarios. Yo no me considero un usuario del 100%, a lo mejor en algún momento la recorrí, pero sin embargo, sí tuve la oportunidad de recorrerla para poderla evaluar. Y creo yo que tiene situaciones críticas que podrían ser corregibles en el buen sentido y yo creo que se tienen que corregir a la larga. No, yo creo que los puntos más importantes son los de accesibilidad. Pensamos en una silla de ruedas, pero no pensamos en la persona con bastón, en la persona embarazada, en la persona que tiene edad adulto mayor, que tiene que caminar bastante en una rampa que se vuelve pesada y que sin duda, pero eso fueron modas de otros lugares que fueron importadas. Y yo creo que lo que sí tenemos que tomar en cuenta es que antes de hacer cualquier proyecto, cualquier esquema en la ciudad, tenemos forzosamente que hacer una evaluación, ¿sí? Hoy estaríamos ya en tiempo de hacer una evaluación crítica de la línea de Tuzobús y poder buscar corregirla. Pero no podemos hoy implementar un sendero peatonal al aire por querer quedar bien. Tendríamos que analizar muy detalladamente cómo son los esquemas y es interesante hablar un poco de los imaginarios urbanos, de qué es lo que la gente quiere. Porque yo puedo decir como técnico, como especialista, es muy importante detonar este sendero y puede ser que nadie lo utilice. Entonces es muy importante sí hacer estudios totalmente óptimos que nos den resultados eficaces, eficientes. ¿Sí? Ok, y una última pregunta es, en cuestión de la construcción de la supervía, bueno, sabemos que también es una vía en la que el propósito fue que la velocidad de los vehículos fuera continua, o más bien el movimiento, pero también se dejó, creo que a un lado, la parte del peatón.
¿Qué soluciones podríamos dar con lo que ya tenemos actualmente construido? Pues yo creo que ahí está muy claro, ¿no? Antes de hablar de una posible solución, o sea, tendríamos que hablar del esquema, ¿no? Supervía, o sea, realmente fue hecha para los vehículos, punto. Es así, no lo considero del todo óptimo porque pues yo hubiera preferido hacer algo, por lo menos que va acorde a lo que a mí me gusta, ¿no? La bicicleta, por ejemplo, o el caminar, ¿no? Pero bueno, desde un principio esa vialidad fue un detonante en el interior de nuestra ciudad urbanamente hablando y yo creo que es un eje importante. Había que sumarle hoy, y ahí hablamos de una solución, había que sumarle hoy alternativas que detonen la posibilidad de caminarla, de recorrerla, a lo mejor con alternativas aledañas a la misma y obviamente que permitan el posicionamiento. Yo creo que aquí es un tema muy claro en la cuestión cultural que tenemos. O sea, seguimos priorizando el tema del vehículo cuando ya tendríamos que, desde hace muchas décadas atrás, ver priorizado el tema del peatón. Pero sin embargo, créeme que si esa vialidad la hubieran hecho peatonal o lo hubieran hecho con bicisenda, en un porcentaje muy alto se hubiera quejado porque seguimos utilizando y seguimos siendo amos del vehículo, ¿no? Entonces hay que romper los paradigmas y buscar que esas soluciones puedan realmente ir buscando el camino del peatón y de la bicicleta, ¿no? De las movilidades no contaminantes. Creo yo que es muy difícil en un trayecto que está cortado por un ancho. Viste, incluso hay 2 carriles en algunos lugares. Es muy difícil generar esquemas de vinculación con el peatón o con la bicicleta. Es realmente accidentado, puede ser complejo, pero no, sin embargo, esto no quiere decir que no se pueda dar. Yo creo que podemos pensar en buscar alternativas de vialidades secundarias que permitan el hecho de poder utilizar bicicletas en bicisendas alternativas, ¿no? Y lo que sí tendríamos que fortalecer es el esquema de la accesibilidad, de la movilidad peatonal en el cruce de esta gran vía y que de alguna manera también ha quedado un poco en un segundo término, ¿no? Yo creo que eso podríamos ser porque obviamente se vuelve como un eje de desvinculación en una ciudad donde se vinculan 2 puntos extremos y no se vinculan en su transversabilidad, ¿no? Ok, perfecto. Y un último comentario de Hugo César Amezcua nos dice, es muy complejo el poder caminar hoy día la zona centro de nuestra ciudad y sería muy costoso, pero sí debemos tener conciencia de que los nuevos desarrollos, imponer las modalidades de circulación y protección al peatón, así como áreas de descanso dentro de las áreas de esparcimiento familiar y deportivo, con la ayuda de estudios óptimos, eficaces y eficientes. Pues sí, sí, sin duda. El comentario es muy óptimo de Hugo. Yo creo que es algo que de alguna manera tenemos que trabajar, ¿no? Ahí es un punto interesante, ¿no? Buscar que nuestras normas, nuestros reglamentos vayan buscando ya este camino. No importa si vamos atrasados o no, el tema es poderlo empezar a hacer, ¿sí? Si esos grandes desarrollos que hoy se detonan en la ciudad no tienen estas situaciones, obviamente serán uno más de muchos. Y yo creo que sí es una obligación de todos nosotros que estamos inmersos en ir buscando detonar por medio de las reglamentaciones, pues esos puntos importantes, ¿no? Yo recuerdo hace 20 años haber leído una ley de otro país en la que las carreteras a partir de ese momento iban a tener bicisendas, o sea que la nueva carretera que se hiciera iba a contar con un espacio para bicisendas, ¿no? Entonces, creo yo que lo podemos hacer, buscar, no perdemos nada, y creo que es un comentario excelente en el sentido de lo propositivo. Ok, son todas las preguntas y comentarios. Arqui Edna anda por ahí.
ese intento, porque el clima también no nos ayuda y la lluvia está bien fuerte por acá. No, pues agradecemos mucho al arquitecto Federico. Yo creo que, como dices, el tema es para dar bastante aparte, porque apenas estamos como empezando a dar ese vuelco, ¿no? A voltear a ver las bicicletas, a voltear a ver al peatón, porque, como dicen, nos hemos subido en el carro y ahora sí que eso es lo que nos importa, ¿no? Es el que nos lleva, nos apoya, pero pues sí estamos perdiendo. Y no nada más el estar en el auto, ¿no? Sino la salud, la convivencia también, el estar conociendo nuestra ciudad, que eso también nos ha llevado, ¿no? A que no conocemos nuestra ciudad, porque nada más pasamos de largo, ¿no? O sea, no nos detenemos a ver qué tenemos, qué espacios, qué se ha modificado. Ya cuando volteamos, ya no está este edificio, pues ya el parque ya está diferente, o muchas cosas que de repente nos perdemos por no andar a pie, ¿no? Yo te agradezco mucho, Archie, por haber estado con nosotros. Archie, tendrás su reconocimiento del Archie, por favor. Sí, claro. Ya lo tengo en pantalla aquí. Ya, Ok, le doy lectura. por favor. El colegio, perdón. Sí, por favor. Ok, el Colegio de Arquitectos de Hidalgo AC otorga el presente reconocimiento al doctor Federico Sánchez y Sánchez por su excelente ponencia en la charla Caminar la Ciudad a favor de la actualización de nuestros agremiados. Se firma en Pachuca de Soto Hidalgo a 30 de agosto del 2021. Firma la arquitecta Edna Cerón García, presidenta del Colegio de Arquitectos de Hidalgo del periodo 21-23. Muchas gracias. Federico, ¿algo para finalizar? Pues sin duda agradecer la oportunidad de compartir un poco estas reflexiones. Arquitecta Edna, muchas gracias. Y yo creo que dejaría yo en una semilla para que hoy en día, con todo este proceso de pandemia que pasamos, pues tener la oportunidad de salir a caminar y a lo mejor hacer un recuento de las situaciones que a cada uno a título personal no son agradables y a lo mejor poderlas ir complementando en una gran lista de necesidades que podemos a lo mejor presentar el día de mañana a alguna autoridad o alguna persona interesada en este sentido, que con la única finalidad de ir transformando nuestros espacios urbanos que son importantes y que cada uno de nosotros vive de la manera en que la desea vivir. Gracias, gracias arquitecta, gracias a todos y a cada uno de nosotros, de los que estuvieron presentes. Muchas gracias, Okay, gracias. muchas gracias. Gracias, excelente tarde a todos. Estamos bien. Hasta luego.